todo tres elementos: el biologismo, el psicologismo y el sociologismo. Yo creo que ustedes saben qué quiero decir con cada uno, es de dar énfasis exclusivamente a aquella parte de nuestra especialidad con la que tenemos contacto. La ideología es posiblemente una de las cuestiones más pesadas con las que tenemos que enfrentarnos, y lo hacemos cotidianamente cuando vemos la prensa. Y esta ideología, obviamente todos tenemos una ideología, todos somos seres racionales, y si somos seres racionales que vivimos en sociedad, tenemos ideología. ¿Cuál es el problema? El problema es tener una ideología sin contenedores, es decir, que se desparrama, y es lo que algunos llaman la saturación ideológica. Es la imposibilidad de platicar un problema con alguien que no piensa igual que nosotros. Y eso pasa en ciencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que superar de manera urgente para resolver los problemas sociales de este país, que es un país que, como algunos han dicho, se desmorona. Esos problemas nos llevan también a plantearnos otros problemas, que son los de método, en los que uno de ellos, ya lo mencionaron antes, lo mencionó Dorian, es la monocausalidad y el problema del pensamiento único. ¿Qué quiere decir eso? Pensamos que todo fenómeno está causado simplemente por una causa. Y eso no existe en la vida social, ni siquiera en la vida natural existe tal cosa. Nunca podemos nosotros pensar que haya un fenómeno que esté resuelto exclusivamente por una sola causa. El otro, y esto es muy común, es confundir el supuesto fin, o sea, lo teleológico, con la aceptación o no de la causalidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de que la pobreza tiene relación con la violencia, tenemos dos extremos. Uno es generalmente el de la gente muy conservadora que dice que no hay nada que ver. Y como ejemplo de eso, dicen, bueno, si eso fuera cierto, el 80% de los guatemaltecos serían criminales o serían violentos. Eso es un dislate desde el punto de vista científico. Pero generalmente hay detrás de eso también una intención, aunque no siempre consciente, y es que no les interesa abordar el problema de la pobreza en una sociedad como la nuestra. Pero por el otro lado, hay quienes que están en otro espectro ideológico que dicen que no, porque decir que la pobreza tiene relación con la criminalidad y la violencia es criminalizar la pobreza. Ellos están poniendo sobre la causalidad un elemento que es el fin, que es lo teleológico. Las dos posturas son falsas. Lo que sí podemos decir nosotros es cuestionar si sí o no, como ya lo hicieron mis antecesores, con argumentos. Y los argumentos nos están llevando a pensar, y adelante lo vamos a ver, que efectivamente lo que tiene una gran relación con la criminalidad y con la violencia es la inequidad y la desigualdad. Luego hay otro elemento muy importante que nos dice, sin embargo, ese famoso psicólogo que estudió en buena medida esto, que habla de la omisión de circunstancias. Nosotros vemos un problema de violencia y simplemente hacemos el análisis del hecho mismo y tenemos una respuesta moral al hecho mismo, pero no tenemos una explicación mayor que son las circunstancias. No es lo mismo que exista un problema de violencia en las circunstancias A que en las circunstancias B, y adelante tal vez puedo explicar algo más. Y un problema muy común es el cortocircuito epistemológico. Así lo llama Borlege, que es cuando el sujeto y objeto coinciden. Eso quiere decir que a mí me interesa estudiar determinado tipo de problema porque yo fui afectado por eso, tengo una afectación directa y entonces entro en mi investigación, pero al hacer la investigación ya voy con las respuestas previas, no las voy a buscar,
sino ya las tengo hechas de alguna manera. Ese es un problema metodológico muy serio y es lo que algunos hablan en psicología como la identificación productiva o la contratransferencia. Aquí hay psiquiatras que nos pueden hablar mucho mejor de ese tema, así que solo lo voy a dejar por ahí. El otro problema es de qué violencia hablamos. Ya Carlos nos expuso algo de cómo nosotros podemos tener una visión sobre lo que es el crimen organizado y la violencia que produce. Pues no vemos ninguna relación, a lo mejor, que pueda haber con la violencia de las pandillas juveniles, como las maras en este caso, o la violencia íntima, que es la violencia doméstica, y las conductas cotidianas que podemos ver, por ejemplo, en el tráfico. Sí, la vemos como que son fenómenos que no tienen vasos comunicantes, y a lo mejor sí. Sin embargo, hay que tener cuidado en no cometer la falacia ecológica de la cual ya hemos hablado. Nosotros podemos ver la violencia de esta otra forma también, y es que aunque son fenómenos independientes en algún sentido, que son fenómenos que se construyen de una manera diferente, sí pueden tener alguna comunicación. Y uno de esos puede ser que este ámbito en que se construyen estos fenómenos hay un problema que ya lo habló Edgar en su presentación, que es una condición social como la nómina, como un elemento psicosocial que se está generando y reproduciendo en una sociedad como la nuestra, que nos permite, que nos limita ver cuáles son los límites morales en los que podemos actuar. No hay límites éticos. Las fronteras se difaminan, que es parte del problema que creo yo que estamos viviendo en Guatemala, y que mientras no tengamos conciencia de eso, posiblemente vamos a estar actuando particularmente en algunos fenómenos, o ni siquiera vamos a actuar, que es lo peor, es la indiferencia ante los problemas que vivimos. Es común que nosotros veamos esto. Es decir, por ejemplo, recientemente hubo una reunión en ENADE en que vino el exalcalde de Nueva York, Giuliani, y mucha gente sacó la conclusión de esa presentación que el problema es prácticamente la impunidad y que eso causa la criminalidad. Yo creo que nosotros no podemos negar que hay una relación ahí, pero el problema es verlo solo. Por ejemplo, hay otros investigadores que investigan y con razón cómo el abuso infantil tiene que ver con la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar. Luego, la contracultura, como la de las masas, de las maras, los eventos estresantes, tendríamos por ahí la deprivación económica, el hogar desintegrado, y todos esos son fenómenos que nosotros sabemos que sí tienen que ver, pero ¿cuál es el problema de verlos aislados, de no ver su comunicación? Por ejemplo, el hogar desintegrado. Hay un psicólogo muy célebre que acaba de morir, que escribió libros muy interesantes, es un investigador interesante, que es David Licken, que él, al estudiar el trastorno antisocial de personalidad, él planteaba que el origen estaba acá, en el hogar desintegrado. Y daba algunos datos empíricos que me parecía que eran muy importantes. Sin embargo, a mí me parece que él cometía un error en este texto específico al ver como que este fuera el origen del problema, cuando efectivamente puede haber otros, como puede ser la deprivación económica, por ejemplo. Es decir, ahí dejó a medio camino la explicación. Es un trabajo muy importante, pero su explicación queda a medio camino y tal vez de eso podemos platicar adelante. A partir de la propuesta de McMahon, el célebre epidemiólogo del siglo pasado, que él ya habló de red de causalidad, para eliminar la idea de la unicausalidad, ya se han hecho estudios más integrales y se tiene una concepción más general. Por ejemplo, que efectivamente influye la impunidad, la frustración, un elemento psicológico muy importante, el hacinamiento, la contracultura, el hogar desintegrado, etc. También la crítica que se hace a McMahon
es que lo planteaba como factores de riesgo en la que había como un peso determinante que no se tomaba en cuenta. Sin embargo, hay que reconocer que para el estudio de los fenómenos de salud y enfermedad fue ese un enorme avance. El otro elemento que me parece que es muy importante es ver la interacción o dinamismo causal. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes salen en vehículo y ven el desorden que hay, salen a una hora determinada y no llegan, pasan horas y llegan a la calle Martín y miran que alguien se atraviesa cuando el semáforo les da a ustedes el verde, obviamente esa desesperación que van acumulando llega a un elemento que puede ser un enojo muy serio y que puede tener como un efecto en su psicología. Es decir, obviamente hay irritación, hay estrés, etc. Y eso podría ubicarlo por acá. Sin embargo, resulta que ustedes llegan a su trabajo o llegan a su casa y puede ser que tengan manifestaciones que son agresivas. Entonces, esa es como en una sociedad hay una serie de elementos que están contribuyendo para constituir elementos psicológicos individuales y sociales, es decir, la psicología social nos explica cómo existe ese dinamismo causal. Y si nosotros volvemos a aquel famoso esquema de la medicina social por ahí por los 70, vamos a encontrar algo que también es muy útil. Y es que nosotros aquí tenemos el fenómeno salud y enfermedad. Así nos lo presentaba. Aquí podemos poner violencia. Y que hay una forma inmediata de abordarlo, que generalmente es lo que hace la epidemiología clásica, no la epidemiología crítica, pero que fue muy útil, que es ver los factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos que haya mala iluminación, la ausencia de policías, los días de la semana, las horas del día, el consumo de alcohol, como un factor de riesgo. Entonces, correcto, eso hay que hacerlo, porque la disminución de esos factores de riesgo nos va a llevar a una disminución importante de una tasa de mortalidad, por ejemplo, en el caso de la violencia, que son un número de vidas que obviamente nos importa. Sin embargo, esa no es la solución a todo el problema de conocimiento. Ayuda, pero no es solo eso. Nosotros tenemos las causas que podríamos llamar causas intermedias. Aquí puede ser que tengamos algunas contradicciones, pero eso no importa. Entre las causas intermedias podemos pedir las conductas antisociales, como el trastorno antisocial de personalidad, el desempleo, la desintegración familiar. En esto es donde se quedaba David Lico, que me parece que era un elemento importante, pero no lo explicaba todo. Pero tenemos como grandes determinantes, que aquí pongo sobre determinantes, las causas estructurales, las económicas, las sociales, en las que incluyo las discriminaciones, la inequidad y la desigualdad. La inequidad, según algunos estudiosos de medicina social, es el elemento, la gran categoría en que la desigualdad es el fenómeno observable. Ahora, cuando nosotros vemos la complejidad de los problemas, voy a retomar algo que en las ciencias sociales muchas veces se ha olvidado o se deja de lado porque se considera reduccionista, lo cual es un error. El reduccionismo, hay reduccionismo biológico, pero nosotros no estamos planteando un reduccionismo biológico, sino el poder ver la interacción que existe de lo biológico y lo social, en la que existe generalmente una mediación psicológica importante, como puede ser la frustración. Y para quitarle la idea a algunos amigos que ven en todo lo biológico el reduccionismo, les puse esta cita de Ignacio de Acuría, que no puede ser calificado de ninguna manera como un biologista, sino que es un filósofo que lamentablemente fue asesinado en Salvador de un enorme nivel, que en su libro de la filosofía, la realidad histórica, plantea más de 100 páginas para explicar por qué la biología es importante. Bueno,
Eso lo digo y tal vez lo debería decir más en ambientes donde estamos con amigos de las ciencias sociales, porque generalmente el problema nuestro de los médicos es una tendencia biologista y olvidar lo social, que es el otro extremo negativo. Esto viene un poco a fortalecer lo que explicaba Carlos en su famoso caso de Phineas Wake, que por allá por 1848 trabajaba en los ferrocarriles, sufrió un accidente y un hierro que servía para poner la dinamita pegó en una roca, provocó una chispa que explotó la dinamita y ese hierro le atravesó el cráneo, ¿no? La cara del cráneo. Este señor milagrosamente sobrevivió. Pero ¿qué es la cuestión interesante en este caso que han retomado los neurocientistas ahora? Y es que un individuo que era tremendamente correcto, que era tremendamente cumplido con su trabajo, después de haber estado en el hospital, se vuelve un irresponsable total. Cambia su conducta. ¿Cómo lo explica la neurociencia ahora, la neurología? Es que le causó una lesión de lo que Carlos ponía ahí una resonancia, que era del área prefrontal. Entonces, para nosotros es muy fácil poder explicar cómo alguien con una lesión de este tipo puede tener trastornos de su conducta y que lo puede hacer irresponsable e incluso un criminal, porque se pierden ciertos elementos fundamentales de la sensibilidad. Pero Antonio Damasio, uno de los grandes investigadores de la neurociencia, se plantea, bueno, aquí es fácil explicarse, pero ¿qué pasa en todos aquellos casos en que no ha habido una lesión? Sino que puede ser algo, a lo mejor es una lesión distinta a esta, como un tumor, pero también hay algo que en su propio desarrollo, incluso puede ser congénito, que afecta en la actitud, que afecta en la conducta, en las conductas humanas. Ahora yo quiero presentarles esto. Piensen ustedes en esta imagen, en esta señora o en un joven que vive en un área marginal, en un área como esta, en la que hay hacinamiento, palabra muy importante. Antropólogos que han estudiado el hacinamiento como uno de los elementos causales de la violencia. Bueno, pensemos qué pasa al mediodía en la época de calor, qué pasa en la noche en la época de frío, qué pasa con esta persona que seguramente no tiene todos los recursos para una buena alimentación, pero también no tiene los recursos para un transporte adecuado, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que cuando nosotros vemos eso, se nos olvida con mucha frecuencia, y hay mucha gente que se le olvida, que aquí hay un impacto que no es solo físico, sino hay un impacto psicológico. Y un impacto psicológico que no se puede hacer de lado simplemente por la voluntad. Miremos esto. Es exactamente lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si uno de nosotros, los presentes acá, tal vez algunos sí, pero si uno de nosotros se pone a cortar caña por 10 minutos? Es decir, ¿cómo nos sentiríamos después de esos 10 minutos? Pero estas personas viven en ese ambiente, además sufriendo sol desde la madrugada, gastando energías y también con riesgos que no son raros, hay muchas muertes por eso, como puede ser por mordedura de serpiente. O en el caso de las trabajadoras de la maquila. Y les voy a decir por qué les puse eso. Porque generalmente tratamos de meter todos los elementos de violencia como que fuera un solo fenómeno. Y no son un solo fenómeno. Pueden estar construidos de manera distinta. Por ejemplo, me contaba una socióloga norteamericana que ha trabajado mucho en Guatemala, que trabajó justamente con los trabajadores de la zafra, y que al llegar a Santa Lucía, Cosomalhuapa, al hogar de estos señores, las señoras les explicaban que cuando ya era tarde le decían ellas a los niños, miren, cuando venga su papá estén tranquilos, no vayan a estar fregando mucho. La razón era evidente,
estos hombres que iban de la zafra iban frustrados, agotados, estresados y con un estado de ánimo que no es el mismo del nuestro cuando venimos y compartimos acá en este congreso médico con los amigos y nos tomamos un café. Su situación era absolutamente distinta y eso tiene que ver con lo que decía, sin embargo, las circunstancias. Y en el caso de las maquilas, en el San Juan de Dios tuve oportunidad de ver unos expedientes de niños maltratados. Algunos de esos niños eran maltratados por sus madres de forma muy grave. Es decir, pudimos ver fotos. Sin embargo, había casos distintos. Y uno de esos casos era de estas mujeres que salen de madrugada a trabajar a un lugar como las maquilas, en un lugar en donde con frecuencia ni siquiera pueden ir a orinar a cualquier hora, sino que tienen un horario específico. No las tratan con amabilidad en muchos de estos casos, no voy a poder generalizar. Pero ¿qué pasa cuando regresa ya tarde a su casa y los niños están ahí y molestan? Es decir, estos son elementos de circunstancias que son muy importantes y además viven en un lugar como esa primera imagen que los plantea. Podemos hacer nosotros el mismo juicio moral en ese caso que en otros posiblemente no. Son casos que se construyen de manera distinta. Richard Wilkinson es uno de los investigadores de medicina social más reconocidos en la actualidad, que él ha escrito varios libros y que él ha estado muy interesado en plantear el problema de la inequidad y los trastornos de la salud, ni siquiera en violencia, también en violencia. Pero ¿por qué es que algunos se mueren antes que otros en determinadas circunstancias, que no es por falta de nutrición ni nada por el estilo? Sí, ahí él estudia los fenómenos psicológicos intermedios. Dice, a medida que la pobreza crece y se concentra, sus productos peligrosos también crecen y se concentran. Dice, con frecuencia es exacerbada por los patrones deliberados de exclusión étnica y racial. Nosotros nos podríamos preguntar si eso tiene que ver algo con Guatemala. Posiblemente bastante más que en otros lugares donde lo ha estudiado Wilkinson. Bueno, aquí solo este cuadro que dice de los efectos de la desigualdad, en donde podemos ver todas estas circunstancias. Por ejemplo, acá podemos ver el alcohol, la conducta antisocial, las drogas, etc. Pero cómo tiene que ver el estrés, la inseguridad, la vergüenza, que es un elemento que también influye en la psicología humana, pero en última instancia también podemos ver incremento de la desigualdad y la sociedad. Esto solo para ver la complejidad. Sin embargo, decía, si nosotros pensamos en esta señora que caminaba por ese barrio marginal, yo creo que nosotros podríamos preguntarnos, igual que es un barrio, o decir, igual que él, no se puede hacer un pepino dulce en un barril de biblioteca. Tal vez quiero llegar a una conclusión, y es que hay unas propuestas, que es lo que uno mira en la prensa, y es que casi todo lo que predomina es la propuesta del vigilantismo, la tolerancia cero que dicen ahora, que decía Giuliani, ¿no? Sin embargo, también podemos pensar en mejorar el entorno, algo de lo que ha planteado Doria, pero podríamos también pensar en mejorar las condiciones materiales de existencia. Es decir, mi idea es esta, es que nada de esto es descartable. Algunos los descartan por razones puramente ideológicas. Sí, yo creo que efectivamente las mayores explicaciones las encontramos aquí abajo, pero eso no significa que no tomemos en cuenta esto y es parte de lo que nosotros vemos ya en la vida cotidiana. Lo dejo acá. Yo creo que va a haber oportunidad de discutir algo posteriormente.